Nadia entró en el apartamento como una tormenta. Dejó caer su bolso en el suelo, se quitó los zapatos a toda prisa y cruzó el pasillo rumbo a la cocina. Xenia, que estaba preparando la cena, se quedó inmóvil observándola. ¿Y a ti qué te pasó? Parece salida de una película de acción. Nadia respiraba agitadamente. Tenía las mejillas rojas y los ojos brillantes. Así te cuento lo que me pasó hoy, no me vas a creer. Entonces no mientas y te creeré. ¿Cuándo te he mentido yo? Las dos amigas estallaron en una breve carcajada. Nadia y Xenia tenían mucho en común. Las dos habían pasado los 40 años. Las dos eran madres solteras. Y las dos habían vivido decepciones amorosas que las habían llevado a concentrarse únicamente en el trabajo y en sus hijos. Vivían en un pequeño pueblo donde las novedades eran tan escasas que cualquier acontecimiento fuera de lo normal se convertía en tema de conversación durante semanas. Por eso, cuando Nadia dijo: hoy conocí a un hombre, Xenia dejó inmediatamente la cuchara sobre la mesa. ¿Qué? ¿Es lo que oyes? ¿Un hombre? Sí. ¿Y dónde encontraste semejante milagro? Nadia disfrutaba cada segundo de la atención de su amiga. Eso es lo mejor de todo. Habla ya. Era joven. Los ojos de Xenia se abrieron de par en par. ¿O joven? Muy joven. ¿Cuánto? Tal vez 20 años. No te creo. Nadia levantó los hombros con expresión triunfal. La verdad era que Nadia no se parecía precisamente a una modelo. Era una mujer común, con algunos kilos de más y un estilo sencillo. Pero aquella tarde se veía radiante. Y eso despertó inevitablemente la curiosidad de Xenia. Cuéntamelo desde el principio. Nadia tomó asiento. Volvía del supermercado. Llevaba 2 bolsas enormes llenas de comida. Caminaba por el parque que está detrás de la Casa de Cultura. Ya. Entonces vi algo extraño. ¿Qué? Había alguien observando entre los arbustos. Xenia arqueó una ceja. Eso ya empieza a sonar raro. Yo también pensé lo mismo. ¿Y qué hiciste? Miré mejor. Y era un chico alto y bastante atractivo. Claro. Te lo juro. Nadia continuó relatando la historia con entusiasmo. Según ella, el desconocido parecía nervioso. Se ocultaba entre los árboles y apenas se movía. Parecía sacado de una novela de misterio. O de una película barata, comentó Xenia. Pero Nadia ignoró la observación. Lo curioso es que no dejaba de mirar hacia mi dirección. Tal vez esperaba a otra persona. Tal vez. ¿Y después? Después desapareció. ¿Eso es todo? No. Nadia sonrió. Porque antes de irse me saludó. ¿Y en serio? Sí. ¿Y tú? Le devolví el saludo. Xenia soltó una carcajada. Vaya aventura. No te burles. Es que lo cuentas como si fuera una historia de amor. Porque quizá lo sea. Xenia negó con la cabeza. Sin embargo, aquella noche, cuando regresó sola a casa, no podía dejar de pensar en el relato. El parque. Los arbustos. El desconocido. La mirada. El saludo. Todo parecía absurdo. Y aún así, había algo intrigante. Durante los días siguientes intentó olvidarlo. Pero no pudo. Cada vez que pasaba cerca del parque, miraba involuntariamente hacia los árboles. Al principio se decía que era simple curiosidad. Después dejó de buscar excusas. Quería volver a verlo. Quería comprobar si la historia de Nadia era cierta. Las semanas fueron pasando. Nada ocurrió. Luego llegó un mes entero sin novedades. Y poco a poco la emoción comenzó a desaparecer. Hasta que una tarde cambió todo. Xenia caminaba por el sendero habitual cuando distinguió una figura entre los arbustos. Se detuvo. Su corazón empezó a latir con fuerza. La figura estaba inmóvil. Era un hombre. Alto. Robusto. De espaldas. Durante unos segundos pensó en seguir caminando. Pero la curiosidad pudo más.
Respiró profundamente. Y dio un paso hacia él. Luego otro. Y otro más. Hasta quedar a pocos metros. Oiga. La figura se sobresaltó. El hombre se volvió lentamente. Y Xenia sintió que el tiempo se detenía. No era un muchacho de 20 años. Era un hombre maduro. Quizá de 40. Pero tenía una sonrisa amable. Y unos ojos sorprendentemente cálidos. Por alguna razón, Xenia no se marchó. Se quedó allí, mirándolo. Mientras una extraña sensación nacía en su interior. Una sensación que no había experimentado desde hacía muchos años. La sensación de que algo inesperado estaba a punto de comenzar. Xenia permaneció inmóvil durante unos segundos. El hombre también parecía sorprendido. Ninguno de los dos decía nada. El silencio se extendió entre ellos como una niebla ligera. Finalmente, fue él quien habló primero. Buenas tardes. Su voz era tranquila y agradable. Xenia sintió un inesperado alivio. Durante días había imaginado aquel encuentro de 1000 maneras diferentes. En algunas versiones, el desconocido era peligroso. En otras, simplemente desaparecía sin dejar rastro. Pero la realidad resultó mucho más sencilla. Era solo un hombre. Un hombre normal. Buenas tardes, respondió ella. Volvió a reinar el silencio. Los dos parecían buscar las palabras correctas. Creo que la he visto antes por aquí, dijo él finalmente. Xenia sonrió ligeramente. Yo también podría decir lo mismo. El hombre soltó una pequeña carcajada. Aquello rompió la tensión. Por primera vez pudieron observarse con naturalidad. Era alto, de hombros anchos y cabello oscuro salpicado por algunas canas. Su rostro mostraba señales de una vida llena de trabajo y responsabilidades. No parecía alguien que buscara problemas. Al contrario. Transmitía calma. Me llamo Sergei, dijo extendiendo la mano. Xenia. Se estrecharon las manos. Un gesto simple. Y, sin embargo, para ambos significó mucho más de lo que estaban dispuestos a admitir. ¿Vive por aquí?, preguntó él. Sí. Desde hace muchos años. Yo me mudé hace poco. Entonces era verdad. ¿Qué cosa? Xenia dudó un momento. Luego decidió contarle parte de la historia. Una amiga me habló de un hombre misterioso que aparecía entre los árboles de este parque. Sergei abrió mucho los ojos. ¿Un hombre misterioso? Exactamente. Suena interesante. Lo era. Los dos volvieron a reír. Mientras conversaban comenzaron a caminar lentamente por el sendero. El parque estaba casi vacío. El viento movía suavemente las hojas de los árboles. Por primera vez en mucho tiempo, Xenia se sintió relajada. No había presión. No había expectativas. Solo una conversación agradable. Descubrió que Sergei trabajaba como técnico en una empresa cercana. También estaba divorciado. Tenía una hija adulta que estudiaba en otra ciudad. Y, al igual que ella, había pasado varios años viviendo solo. Aquella coincidencia lo sorprendió. Parecía que la vida los había llevado por caminos parecidos. Cuando llegaron a la salida del parque, ambos se detuvieron. Bueno, dijo Sergei. Bueno. Otra vez el silencio. Esta vez no resultaba incómodo. Al contrario. Parecía lleno de posibilidades. ¿Le gustaría tomar un café algún día? La pregunta llegó de forma natural. Sin nervios. Sin dramatismo. Simplemente como una invitación sincera. Xenia sintió que su corazón aceleraba ligeramente. Hacía años que nadie le proponía algo así. Y lo más extraño era que le gustaba. Sí, respondió. Los ojos de Sergei brillaron. Perfecto. Intercambiaron números de teléfono. Después cada uno siguió su camino. Pero durante todo el trayecto hacia casa, Xenia no pudo dejar de sonreír. Esa misma noche llamó a Nadia. ¿Te acuerdas de tu famoso desconocido? ¿Cómo olvidarlo? Creo que lo encontré. Se hizo un breve silencio. Y no era como lo describiste.
¿Más guapo? Mucho más normal. Eso suele ser mejor. Tal vez. Nadia soltó una carcajada. Lo sabía. ¿Qué sabías? Que tarde o temprano acabarías hablando con él. No exageres. Te conozco desde hace 20 años. Xenia sonrió. Su amiga tenía razón. Los días siguientes transcurrieron rápidamente. Sergei comenzó a escribirle mensajes. Nada extraordinario. Preguntas sencillas. Comentarios sobre el clima. Pequeñas bromas. Pero cada mensaje conseguía alegrarle el día. Era algo que no le ocurría desde hacía muchísimo tiempo. Poco a poco comenzó a esperar aquellas conversaciones. A buscar su nombre en la pantalla del teléfono. A preguntarse cuándo volverían a verse. Y esa pregunta obtuvo respuesta muy pronto. El sábado quedaron para tomar café. Xenia pasó casi una hora frente al espejo. Aquello la hizo reír. Hacía años que no dedicaba tanto tiempo a elegir ropa. Finalmente salió de casa. Cuando llegó al café, Sergei ya estaba allí. Se puso de pie al verla. Y sonrió. Aquella sonrisa volvió a producirle la misma sensación extraña. Como si algo olvidado despertara dentro de ella. Pasaron casi 3 horas conversando. Hablaron de sus trabajos. De sus hijos. De sus sueños abandonados. De los errores cometidos. Y de los planes que nunca llegaron a realizar. Por primera vez en mucho tiempo, Xenia sintió que alguien realmente la escuchaba. No esperaba nada de ella. No la juzgaba. No intentaba impresionarla. Simplemente disfrutaba de su compañía. Y eso era maravilloso. Las semanas continuaron avanzando. Los encuentros se hicieron más frecuentes. Un paseo por el parque. Una cena sencilla. Una película. Una conversación interminable. Cada momento parecía natural. Sin esfuerzos. Sin juegos. Sin máscaras. Un domingo, mientras caminaban junto al río, Sergei se detuvo. Miró el agua durante unos segundos. Luego la observó directamente a los ojos. ¿Puedo decirte algo? Claro. Cuando te vi aquella primera vez pensé que jamás volvería a encontrarte. Xenia sonrió. Yo pensé exactamente lo mismo. Qué suerte que ambos estábamos equivocados. Ella bajó la mirada. Intentó ocultar la emoción. Pero era imposible. Porque sabía que tenía razón. La suerte había intervenido. De una manera extraña. Inesperada. Casi absurda. Pero había intervenido. Y gracias a eso, 2 personas que creían haber cerrado para siempre la puerta del amor estaban comenzando a descubrir que todavía quedaban capítulos por escribir. Capítulos que ninguno de los dos había imaginado. Y cuya historia apenas estaba comenzando. El verano llegó lentamente al pequeño pueblo. Los árboles del parque estaban completamente verdes y los senderos que antes parecían misteriosos ahora se habían convertido en lugares especiales para Xenia y Sergei. Casi sin darse cuenta, ambos habían empezado a formar parte de la rutina del otro. Ya no eran simples conocidos. Tampoco amigos. Había algo más. Algo que ninguno se atrevía todavía a definir con palabras. Pero estaba ahí. Visible en cada mirada. En cada sonrisa. En cada mensaje de buenos días. Una tarde, mientras Xenia regresaba del trabajo, recibió una llamada de Nadia. Tengo noticias. Eso suele significar problemas, respondió Xenia riendo. Y esta vez no. ¿Estás segura? Completamente. Nadia guardó silencio durante unos segundos. Te ves diferente. ¿Diferente cómo? Más feliz. Xenia se quedó pensativa. Durante mucho tiempo había evitado hacerse esa pregunta. Porque admitir la verdad significaba aceptar algo que le daba miedo. Finalmente respondió. Y creo que sí. Lo sabía. ¿Qué sabías? Que ese hombre iba a cambiar tu vida. Xenia sonrió mientras observaba el parque por la ventana del autobús. Quizá Nadia tenía razón. Porque hacía apenas unos meses ella caminaba por aquellas calles sintiendo que los mejores años de su vida habían quedado atrás.
Ahora todo parecía distinto. El mundo seguía siendo el mismo. Pero ella ya no lo veía igual. Aquella noche recibió un mensaje de Sergei. ¿Tienes planes para el sábado? Ksenia respondió. No. La respuesta llegó casi inmediatamente. Perfecto. Entonces resérvalo para mí. Ella sonrió. ¿Y qué estamos celebrando? Lo descubrirás. El sábado llegó. Ksenia pasó gran parte de la mañana intentando adivinar cuál sería la sorpresa. Cuando finalmente Sergei apareció frente a su edificio, parecía tan nervioso como un adolescente. Eso me preocupa, bromeó ella. ¿Por qué? Porque nunca te había visto tan nervioso. Tal vez tenga una buena razón. Ahora sí estoy intrigada. Subieron al coche. Durante casi media hora condujeron fuera del pueblo. Finalmente llegaron a una colina desde donde podía verse todo el valle. El paisaje era hermoso. El sol comenzaba a ponerse lentamente. El cielo se llenaba de tonos dorados y anaranjados. Es precioso, susurró Ksenia. Lo sé. Permanecieron allí observando el horizonte. Durante varios minutos ninguno habló. No hacía falta. Algunas veces el silencio puede decir más que 1000 palabras. Finalmente Sergei respiró profundamente. ¿Recuerdas la primera vez que nos vimos? Ksenia soltó una pequeña carcajada. ¿Cómo podría olvidarlo? Y yo tampoco. Fue el encuentro más extraño de toda mi vida. También de la mía. Los dos comenzaron a reír. Aquel recuerdo seguía resultando tan absurdo como divertido. Pero, al mismo tiempo, era especial. Porque había sido el inicio de todo. Cuando la risa desapareció, Sergei volvió a ponerse serio. Demasiado serio. Ksenia lo notó enseguida. ¿Qué pasa? Él tardó unos segundos en responder. Durante muchos años pensé que ya era tarde para volver a empezar. Ella lo observó atentamente. Yo también lo pensé. Creía que el amor era algo que pertenecía al pasado. Yo igual. Y estaba equivocado. Ksenia sintió que el corazón comenzaba a latir más rápido. Sabía hacia dónde se dirigía aquella conversación. Y, aún así, le costaba creerlo. Sergei continuó. La vida nos golpea. Nos decepciona. Nos rompe algunas ilusiones. Y poco a poco empezamos a convencernos de que ciertas cosas ya no volverán a ocurrir. Ella bajó la mirada. Porque aquellas palabras describían exactamente cómo se había sentido durante años. Pero entonces apareciste tú. Ksenia levantó lentamente los ojos. Sergei sonreía. Una sonrisa sincera. Tranquila. Llena de emoción. Y me recordaste que nunca es tarde para ser feliz. Por un instante, ninguno de los dos habló. El viento movía suavemente las hojas de los árboles. A lo lejos se escuchaba el canto de algunos pájaros. Todo parecía detenido en el tiempo. Sergei. Déjame terminar. Ella asintió. No sé cuánto tiempo nos queda. No sé qué nos traerá el futuro. Pero sí sé una cosa. Los días son mejores cuando estás conmigo. Mucho mejores. Y quiero seguir descubriéndolos a tu lado. Ksenia sintió como los ojos comenzaban a humedecerse. No porque estuviera triste. Sino porque llevaba mucho tiempo esperando escuchar algo así. Sin darse cuenta. Sin admitirlo. Pero esperando. ¿Sabes una cosa? Preguntó ella finalmente. ¿Qué? Yo también tenía miedo. ¿Qué? De volver a confiar. Sergei asintió. Lo entiendo. Pensaba que si volvía a abrir mi corazón acabaría sufriendo otra vez. ¿Y ahora? Ksenia sonrió. Ahora creo que vale la pena intentarlo. Los ojos de Sergei brillaron. Y por primera vez en mucho tiempo ambos dejaron de esconder lo que sentían. Porque ya no tenía sentido. Porque la vida es demasiado corta para vivir huyendo de la felicidad. Aquella noche regresaron al pueblo caminando lentamente. Sin prisas. Disfrutando cada minuto. Cuando llegaron frente al edificio de Ksenia, se quedaron unos segundos en silencio. Ninguno quería despedirse.
Bueno, dijo ella. Bueno. Ambos rieron. Era exactamente la misma situación de su primer encuentro. Solo que ahora todo había cambiado. Nos vemos mañana, dijo Sergei. Claro que sí. ¿Prometido? Prometido. Y entonces Xenia comprendió algo. La felicidad no siempre llega con grandes acontecimientos. A veces aparece de forma inesperada. En una conversación casual. En una sonrisa. En una coincidencia absurda. O en un encuentro que jamás estaba previsto. Esa noche, antes de dormir, recibió un último mensaje. Era de Nadia. Entonces, ¿cómo fue la cita? Xenia respondió. Perfecta. La respuesta de Nadia llegó segundos después. Te lo dije. Xenia soltó una carcajada. Después dejó el teléfono sobre la mesa y observó las estrellas por la ventana. Por primera vez en muchos años no sentía nostalgia por el pasado. No pensaba en los errores. No se preocupaba por lo que había perdido. Porque finalmente entendía algo importante. La vida no termina cuando una historia acaba. A veces, justamente en ese momento, comienza una nueva. Y aquella nueva historia apenas estaba empezando. Fin.